Bien, decíamos de que la cita de esta noche es hacer un recorrido global de cómo se ha movido la economía en los últimos 5 años y qué se espera para este año 2024 y para el año 2025. Esta mirada retrospectiva es importante para comparar, digamos, de cómo se ha ido moviendo las cifras, porque siempre en economía, como en otras disciplinas, solemos hacer este tipo de estudios, digamos, de un horizonte de tiempo razonablemente significativo para entender mejor esos ciclos económicos que se han dado en los últimos años en el mundo, en América Latina y en nuestro país. Estas preguntas son absolutamente necesarias que uno debiera hacerse cuando hace un balance y mira el futuro de la economía. ¿De dónde venimos? En este caso, veremos el comportamiento de los últimos 5 años de la economía global, América Latina, LATAM, en nuestro país. ¿Dónde estamos? Es el momento de corte actual, al primer semestre de este año 2024, y qué nos depara en los próximos 2 años, o mejor dicho, el segundo semestre de este año y el año 2025. De hecho, algunas instituciones como el Banco Mundial hace pronósticos incluso hasta el año 2026. Sin embargo, para este informe solo hemos tomado en cuenta los pronósticos al año 2025. Ciertamente es muy difícil pronosticar o proyectarse un poco a, digamos, medio plazo, porque los ciclos económicos en el mundo son tan dinámicos, tan cambiantes, y por eso es harto difícil conocer o aproximarnos a ese futuro desconocido que puede ser 2, 3, 4 años. Así que, dicho esto, empezaré diciéndoles de que las políticas económicas tienen objetivos claros. De otra manera, los gobiernos que asumen la dirección de un país fijan objetivos de política económica. Y esos objetivos fundamentalmente se dividen en 2 grandes bloques: objetivos a corto plazo y objetivos a largo plazo. Entre los objetivos de política económica a largo plazo, fundamentalmente está lo que llamamos crecimiento económico, o también llaman algunos como, digamos, expansión económica. Para algunos lo ven como objetivos a corto plazo. Sin embargo, hay economistas que dicen que los objetivos a corto plazo es básicamente estabilidad de precios y pleno empleo. 2 objetivos a corto plazo de políticas económicas. Pero hay otros objetivos igualmente importantes a largo plazo, como es el crecimiento económico, expansión, es decir, medido en términos de Producto Bruto Interno. Luego, el segundo objetivo a largo plazo viene a ser la redistribución de la renta que se genera en un país. Y un tercer objetivo que está siendo cada vez más tomado en cuenta en la economía es la conservación o el cuidado del medio ambiente. Entonces, dicho esto, vamos a calibrar, vamos a evaluar cómo estos objetivos se han venido cumpliendo o no a lo largo de los últimos 5 años y lo que nos depara este año y el año 2025. Repito, objetivos a corto plazo está referido a estabilidad de precios o control de precios. El segundo tema, generación de empleo o pleno empleo. Objetivos a largo plazo, crecimiento económico, redistribución de la renta y el cuidado del medio ambiente. Entonces, empezaremos mirando la economía mundial. En primer lugar, importa mucho conocer cómo se ha movido en los últimos 5 años el Producto Bruto Mundial, periodo 2008-2025. Pero antes hay que también señalar de que hay varias instituciones encargadas de hacer los pronósticos, de evaluar el comportamiento de las economías globales y la economía de cada país. Entre las instituciones que hacen habitualmente este trabajo de pronóstico, de evaluación global, está el Fondo Monetario Internacional, está el Banco Mundial y, por supuesto, también la OCDE hace este trabajo. Hasta el año 2023, ustedes pueden ver en el gráfico del lado izquierdo, estas barras azules muestran la evolución de la economía mundial, en promedio más o menos 2.5-3% en esos 6 años de historia. El año atípico claramente ha sido el año 2020, que ha habido un decrecimiento de menos 3.1%, que está por aquí.
Luego, hoy ha habido una recuperación significativa de 6%, para luego descender a 3.3% el 2022 y un poquito menos el año 2023. ¿Qué está pasando este año, 2024 y el año 2025? A lo largo de este año, a lo largo de lo que va este año, 2024, ha habido dos pronósticos. Ya dos pronósticos. Por un lado, el Fondo Monetario Internacional ha hecho su pronóstico en enero, si nos fijamos por aquí, y ha hecho el último pronóstico en abril. Si comparamos los dos pronósticos, evidentemente pareciera ser que la economía ha mejorado un poquito. Pasó de 3% de enero a abril 3.2%, 2024. Igual el año 2025 sería de 3.2% de crecimiento del Producto Bruto Interno Mundial. El Banco Mundial ha hecho su pronóstico en enero y el último pronóstico, el más fresquito, el más reciente, viene a ser el de junio. Enero y junio. Para este año, 2024, ha habido una ligera mejora en ese pronóstico, de 2.1 pasa a 2.6%, y el año 2025, que era enero 2.4, pasaría a 2.7%. Claramente se nota que hay unas señales, una mejora bastante tímida, bastante, digamos, pequeña, con respecto al pronóstico de enero, en este caso en junio. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, también tiene dos pronósticos. Febrero de este año dice que la economía crecería en 2.9% y su último pronóstico de mayo estima que sería algo mejor, casi 2 décimas por encima de lo que se hizo en febrero. Y el año 2025 igualmente habría una pequeña mejora, pasaría de 3.1 a 3.2%. Este es el escenario mundial, promedio mundial de crecimiento de la economía en general, pronosticado por instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE. Expansión económica o crecimiento económico. Una segunda variable, un segundo indicador importante, sin duda, es el mismo, pero por países. Si nos fijamos en este grupo de países seleccionados para este estudio, vemos que economía tendrá un mejor performance durante este año que queda y el próximo año. Tenemos aquí las economías más importantes que tenemos que necesariamente fijarnos, porque son los que finalmente arrastran al resto de las economías del mundo. Y en ese sentido vemos que a lo largo del año 2018 hasta el año 2023, la economía de Estados Unidos está en promedio 2.5% en 2023. El pico más importante fue, como dijimos antes, el año 2021 y había un decrecimiento el año de la pandemia en menos 2.8%, que está por aquí. La segunda economía, la eurozona, que son los países que usan el euro como divisa, está en una situación difícil. El año pasado cerró en 0.5%. China, claramente un país que ha superado el año pasado 5.2%. Se había pronosticado que sería 5%, sin embargo cerró hacia arriba, superando ese 5.2% que el propio Partido Comunista Chino y el Banco Central de China había señalado que superaría ese 5%. Luego Rusia es una economía pujante, a pesar de que está inmerso en un conflicto bélico, digamos, de extensión, digamos, muy serio, pues está creciendo bastante bien. El año pasado creció en 3.6%, a pesar de que los pronósticos eran muy pesimistas. Sin embargo, cerró con 3.6%. India es la economía más pujante, la más dinámica y claramente supera al resto de las economías. Y el año pasado cerró con 8.2%. Y Brasil, la economía más grande de América Latina, bueno, pues está en torno al 2.9% el año pasado. Pero ¿qué está pasando este año y el año que viene? ¿Qué pronostica, en este caso, el Banco Mundial? Porque el pronóstico más fresco que hemos tomado en cuenta para este estudio es el del Banco Mundial. Decíamos, es de junio. Hace un par de semanas atrás se ha publicado este informe, es el más reciente, teóricamente lo que está más o menos tomándose nota de lo que será la economía estos meses que quedan de este año y el año 2025. Estados Unidos en enero tenía un pronóstico de 1.6%, a junio pasa a 2.5% y junio del año 2025 caería la economía de ese país.
Bueno, no se sabe exactamente cómo será este año, todavía estamos en junio. Si tomamos en cuenta de que hay una variable política en ese país, es decir, las elecciones que se dan en noviembre próximo, pues puede alterar este pronóstico de 2,5% para este año. Y aún no se sabe cuál será el comportamiento de la economía de los Estados Unidos el año 2025. Pero sí importa muchísimo tomar en cuenta esas próximas elecciones. Repito, es un factor que puede alterar significativamente estas cifras. La eurozona este año técnicamente está en recesión, 0,7. Los países más duramente golpeados son Alemania y Francia. Las economías del sur, como España, Portugal, Grecia, Italia, pues están un poquito mejor si pudiéramos ver por países. El año 2025 habría una ligera recuperación, pasaría a 1,4%. Veremos si las cosas no cambian, porque también este continente está inmerso en unos cambios políticos muy importantes, como las elecciones recientes en Francia, en Italia, etcétera. Estos factores también pueden alterar, porque estas últimas elecciones que se dieron, por ejemplo, en Francia, y de hecho mañana es la segunda vuelta en Francia, no están tomadas en cuenta en este estudio. En el estudio del Banco Mundial de junio no se ha tomado en cuenta los resultados de esas elecciones. Por lo tanto, ese resultado de la semana pasada y lo que saldrá mañana en las elecciones de Francia puede igualmente alterar todas estas cifras, porque Francia es la segunda economía más importante de la Unión Europea. China, bueno, según los datos del Banco Mundial, en enero estuvo pronosticado 4,5%. Para junio ha habido una ligera mejora. El año 2025 cerraría, bueno, en junio 4,1%. Pero los pronósticos del Banco Mundial no necesariamente coinciden con los pronósticos que hace el Banco Central de China. El Banco Central de China tiene pronósticos más optimistas y claramente está por encima del 5%. Si este pronóstico, el 4,8%, es para este año, es seguro, es muy probable que la economía china este año supere el 5%. Es importante mirar esta economía porque es la principal economía del mundo en este momento, en términos de paridad de poder adquisitivo, y es nuestro principal inversionista en el país y es, a su vez, nuestro principal destinatario de nuestras exportaciones. Rusia tampoco va a estar mal, según el último pronóstico de junio, 2,9%. Decía hace un momento, a pesar de estar inmerso en una guerra muy fuerte, sigue empujando esa economía. El año que viene, 2025, tendría un crecimiento, de 1,4%, que no está mal para un país que está involucrado en una guerra muy importante. India sigue siendo la economía más importante, la economía más pujante para este año, 6,6%, según el último pronóstico de junio, algo mejor comparado con el pronóstico de enero. Y en junio de este año 2025, 6,7%, algo mejor también con respecto al pronóstico de enero. Y finalmente Brasil, insisto, es la economía más grande de América Latina, también tiene un pronóstico un poquito más optimista, junio 2%, para el año que viene un poquito más, 2,2%. Este es el escenario que nos dice el Banco Mundial de cómo se va a comportar las grandes economías. Son los que arrastran, decía hace un momento, al resto de las economías, por eso importa mucho fijarnos en estas cifras, ¿no? Por lo visto, el año 2024 va a ser ligeramente un año mejor que el año 2023 y por supuesto, el año 2025 se mantendrá más o menos en ese rango de 2,5 o 1% en promedio a nivel de estos países. Una segunda variable, un segundo indicador importante, que es preocupación igualmente permanente de las autoridades económicas, es la inflación, los precios, la subida, bajada de precios. Si miramos un poco el histórico de los últimos 6 años, 2018 al año 2023, fíjense ustedes, aquí tenemos en promedio 3,5%. El pico más alto ha sido el año 2022. Bueno, en parte esto se debe al conflicto que arranca exactamente la guerra de Rusia. Eso alteró el precio de las principales commodities como el petróleo, el gas,
entre otros, ¿no? Y eso puede haber sido el factor que impactó a la subida de precios globales en el año 2022. Para este año 2024, según el Fondo y el Banco Mundial, los pronósticos son más o menos similares. El último reporte de abril, según el Fondo, sería 3,2% promedio anual de inflación mundial. Para el año que viene igualmente sería 3,2%. El Banco Mundial también tiene la misma cifra, 3,2% en el último pronóstico de junio, y el año que viene sería un poquito menos de 2,9%. Fíjense ustedes, son las dos instituciones que hacen pronósticos de inflación. La OCDE no la tiene, otras instituciones tampoco lo hacen, así que vale la pena igualmente tomar nota de cómo es que estas entidades multilaterales también hacen pronósticos y muchas veces dichos pronósticos no siempre se cumplen. Este es el comportamiento de la inflación, de los precios, más o menos moderado. Veremos qué pasa ahora a nivel de países. Como siempre, en el gráfico del lado izquierdo tienen ustedes la evolución de la inflación de los distintos países. Uno tranquilamente puede mirar esos gráficos, esas líneas de distintos colores, para ver qué país ha tenido más tasa de inflación. Claramente Rusia es esa línea morada que está arriba. Ha tenido una inflación el año pasado de 5,9%. El año 2022, fíjense ustedes, de 11,9%. Claramente es el país con una tasa de inflación más alta. Y esto seguramente se corresponderá también con tasa de política monetaria. Luego veremos exactamente cómo es eso. El segundo país con inflación alta es, en este caso, India. Luego está también los países de la eurozona. India, Brasil, 4,6% cerró el año pasado. Estados Unidos está en 3,7%. Mejor dicho, cerró el año pasado en 3,7%, pero claramente hay una tendencia a la baja si comparamos con lo que ha sido el año 2021. ¿Qué será de este año? Pues cómo se comportará este año y el próximo. Aquí tienen ustedes, aquí estamos recogiendo el informe de la OCDE. Otros organismos como el Fondo y el Banco Mundial no pronostican por países, tienen datos globales, como hemos visto antes. En este caso, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, sí hace pronósticos por países. La tienen allí. El informe de febrero para Estados Unidos 2,2%, está muy cerca de la meta de inflación que tiene este país. La meta de inflación en Estados Unidos 2%, pero está por encima. Mayo subió la tasa de inflación. Según este pronóstico, el año que viene aparentemente estaría ya dentro de la meta de inflación, es decir, la meta de 2%, que es lo que se fija en la Reserva Federal de los Estados Unidos. La eurozona igualmente tiene una meta de inflación de 2%, está bastante cerca, el último pronóstico está en 2,3%. Aparentemente, en mayo del año 2022 también estaría más o menos cerca a esa meta de 2%. ¿No? Ahora mismo hay un debate bastante extendido acerca de si se bajará o no la tasa de referencia, como veremos luego, siempre fijándose en el comportamiento de la inflación en esas economías. China está prácticamente casi en deflación. Si se fijan ustedes, mayo, el último reporte de la OCDE para China es 0,3%, inflación anualizada. Eso tranquilamente puede pasar a ser deflación. China está muy preocupada porque los precios no suben. ¿Por qué? Porque saben ustedes perfectamente. La cultura china es básicamente muy dado al ahorro. La gente no gasta, la gente no viaja, la gente está más precavida por el ahorro y eso hace que no haya mucha demanda, mucho consumo. Pero según el pronóstico para el año 2025, aparentemente va a haber una inflación de 1,3%. Eso lo que está diciendo es que habría un dinamismo de esa economía. Habría mucha demanda interna, mucho consumo interno. Eso haría que los precios, pues bueno, empiecen a subir y eso favorece al dinamismo de esa economía. Rusia es el país que tiene la tasa de inflación más alta. Está previsto para este año en 6,9% y para el año 2025 estaría en torno a 4,5% según la última revisión de pronóstico que hace la OCDE. India está en un rango de 4%, claramente aquí tienen ustedes sus cifras.
No ha cambiado mucho con respecto al pronóstico de febrero. Bueno, febrero estuvo 4,9% y llegamos a 4,3% este año. Brasil está en ese rango de 3,5, 4%. Este año cerraría teóricamente en 4%, es el pronóstico para el ejercicio 2024. Y el año que viene la inflación rondaría en torno a 3,3%, según el último pronóstico, repito, de la OCDE. Así se moverán los precios en estas economías más importantes que nos importa seguir de cerca. La inflación va de la mano con políticas, digamos, con tasa de política monetaria. No se puede entender el comportamiento de la inflación si a su vez no miramos la política monetaria de cada país. Los bancos centrales son los encargados de controlar los precios, manejar los precios, de estabilidad de precios. Perdona. De hecho, el mandato de los bancos difiere de uno a otro. El mandato de la Reserva Federal de los Estados Unidos es concretamente estabilidad de precios y generación de empleo. Igualmente, otros países como Europa, el Banco Central Europeo, solo tiene un mandato, estabilidad de precios. Como veremos luego en nuestro país, el mandato del Banco Central de Reserva es solamente estabilidad de precios. Aquí hay una gran diferencia, ¿no? Tomar nota. Mientras que la Reserva Federal Americana tiene dos mandatos, se preocupa no solamente por controlar los precios, sino también por el tema de generación de empleo, es decir, menos desempleo. En cambio, otros bancos centrales, como el Banco Central de Europa, tienen solo un mandato de controlar precios. Igualmente, aquí estamos mirando cómo se ha ido comportando, se ha ido moviendo las tasas de política monetaria de 6 economías importantes. Creo que esto tiene que leerse siempre de la mano de la tasa de inflación. Todos sabemos que cuando la tasa de inflación se dispara, evidentemente los bancos centrales encarecen el precio del dinero. Cuando la tasa de inflación cae, los bancos centrales bajan la tasa de referencia de política monetaria porque llegó el momento de reactivar la economía abaratando el precio del dinero. Ha habido un poco de esto, pero miren ustedes el comportamiento de algunas economías. Rusia ha tenido un comportamiento bastante atípico. Miren ustedes la tasa de referencia de Rusia en febrero y marzo del año 2022 se ha disparado. ¿Por qué ocurrió esto? Pues precisamente tiene que ver esto con esa, digamos, guerra que se inició en febrero del año 2022 en Ucrania, ¿no? En ese momento la inflación se disparó y también, evidentemente, el Banco Central de Rusia actuó subiendo la tasa de referencia para evitar que se siga, digamos, expandiendo los precios en ese país. Pero luego bajó rápidamente. La jefa de ese banco tomó una serie de medidas y eso logró esta caída clarísima que se tiene a partir de julio del año 2022. Luego nuevamente subió. Actualmente la tasa referencial en ese país, en Rusia, está en 16%. Recuerden ustedes que Rusia es la 6ª economía, algunos dicen que es la 5ª economía más grande del mundo. Por lo tanto, importa igualmente conocer cómo se están moviendo sus cuentas de ese país. Brasil tiene 10,5%, la 2ª economía con la tasa referencial más alta actualmente. Esto es al 1 de julio de este año. Luego India, 6,5%. Estados Unidos sigue manteniendo ya un buen tiempo. Miren ustedes de aquí. Desde septiembre del año 2023, esa tasa se mantiene exactamente en 5,5%. La Unión Europea igual. No ha variado un poquito. 25 puntos básicos fue reducido hace un mes atrás. De 4,5 pasó a 4,25, la tienen por aquí. Y China, que es la que tiene la tasa más baja. O sea, en materia de política monetaria, China maneja una política más bien expansiva, más bien generosa. En cambio, las otras economías de Occidente tienen una política monetaria muy restrictiva, muy dura, muy austera. Esta es la situación de las tasas de interés en cada uno de estos países. Luego, otro dato importante que merece comentar un poquito, pero sobre todo comparar, ¿no?, entre países.
es el déficit público, ¿no? Esto saben ustedes que es la diferencia entre lo que un gobierno recibe vía impuestos fundamentalmente, directos e indirectos, versus los gastos corrientes y gastos de capital que tiene ese país. Esa diferencia entre la captación de ingresos vía impuestos directos e indirectos versus gastos corrientes y gastos de capital de un país, esa diferencia se llama déficit público. Ese déficit público, como lo ven aquí claramente, es diferente en cada uno de los países. Los países que tienen la mayor tasa de déficit público respecto al Producto Bruto Interno, siempre respecto al Producto Interno, tenemos aquí. El país que tiene el déficit más alto, según estas cifras, está aquí en 6.7% China, al cierre del año 2023. Luego está Estados Unidos con 5.9%, está 5.8%, está en este caso India, y Japón está en 5.5%. Luego los otros países, por ejemplo Rusia, prácticamente equilibrio, ¿no? De apenas 1.9% de déficit fiscal. Cuando ponemos aquí en negativo significa que gastamos más que lo que ingresa. Alemania tiene un déficit de apenas 2%, es una de las economías más sólidas, aunque últimamente está en una auténtica parálisis, y eso creo que sí hay que también tomar en cuenta. Este es un poco el escenario, ¿no? De cómo se comporta esa brecha entre ingresos fiscales versus gastos que acomete cada gobierno. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que el país que tenga más déficit fiscal está mal? No necesariamente. ¿El país que tiene menos déficit fiscal está mejor? No necesariamente. Todo dependerá de en qué se gasta el dinero que cubre ese déficit fiscal. Dependerá en qué se gasta esa diferencia entre ingresos y gastos del Estado. O sea, yo creo que es importante no perder de vista que no necesariamente tener una especie de equilibrio fiscal significa que la economía está bien. No necesariamente. Luego, la deuda pública. ¿Cómo cubrimos esa brecha de déficit fiscal? ¿Cómo cubrimos esa diferencia entre ingresos y gastos? Pues bueno, endeudándonos. Los países acuden necesariamente a los préstamos vía emisión de bonos, vía préstamos bancarios, etcétera, etcétera. Tiene una serie de opciones de financiamiento para cubrir esa brecha entre el déficit fiscal, que es, repito, la diferencia entre lo que el gobierno capta vía impuestos y lo que gasta en gastos corrientes y gastos de capital. Aquí tienen ustedes el país con más déficit fiscal, sin duda es Japón. Mejor dicho, deuda pública. El país que tiene deuda pública de 250% de su Producto Bruto Interno, 2 veces más. Es increíble, ¿no? Sin embargo, ese país no está en crisis. Es un país sólido, es un país que tiene una economía sólida, una economía fuerte, a pesar de que tiene un déficit fiscal de 250%. Por eso les decía que no necesariamente es malo tener un déficit fiscal alto. No necesariamente es malo endeudarse, depende para qué nos endeudamos. Depende para qué nos prestamos dinero de los financistas, de los que compran los bonos que el Estado emite. Depende en qué invertimos los dineros que los bancos nos prestan. En este caso, es un ejemplo realmente interesante, mirando un poco el histórico, ¿no? Japón es el país con más deuda pública. Sin embargo, Japón no está en crisis. Es la 4ª o 5ª economía más grande del mundo. El segundo país con deuda más alta es, evidentemente, Estados Unidos, 130% de su Producto Bruto Interno. Alemania está en 61%, China está en 91%, Rusia está en 21%, el país menos endeudado, tiene un superávit comercial muy grande. Ese país exporta mucho, petróleo, gas, alimentos, fertilizantes, etcétera. Luego está India con una deuda pública de 82% y finalmente Brasil con un 92%. Vamos a ver estas cifras y comparamos con lo que hay en América Latina. Es importante tomar nota. Y uno se fija cómo la línea es prácticamente horizontal.
¿no? En estos últimos años, desde el año 2018, uno tranquilamente puede observar, pues, oye, cómo se ha ido comportando la deuda de estos países, de las grandes economías, que debieran ser como paradigmas, ¿no? Como paradigmas del resto de las economías. Luego está la tasa de desempleo en estos países seleccionados. Estados Unidos tiene en este momento, según la última cifra publicada justamente hace 2 días atrás por la Oficina de Estadísticas Laborales, 4.1%. Hay una ligera subida con respecto al desempleo que se ha dado el año 2023. Eurozona está con 6.4% de desempleo abierto. China tiene 5% de desempleo. Luego Rusia, pues el país que tiene la menor tasa de desempleo. India está con 7.6% y Brasil, como ven ustedes, también tiene una tasa de desempleo bastante alta, 7.1%. Pero si uno compara entre estos países, pues más o menos se comportan de manera uniforme en el tiempo. Quizás el país que más llama la atención es Brasil. El pico más alto se dio en el año 2020, precisamente el año de la pandemia. Y por ahí, pues empezó a descender 21, 22 prácticamente, ahora ha bajado a 7.1%, de lo que estuvo en 14.1% de desempleo. Me refiero cuando hablo de desempleo de la población económicamente activa. Del 100% de la población económicamente activa, en este momento Brasil tiene 7%, 7.1% para ser más exacto, de desempleados, de esa famosa PEA. Entonces uno puede sacar una conclusión que países tiene más tasas de desempleo, pues sin duda aquí estamos viendo el caso de India, 7.6%. Luego los otros países tienen una tasa más o menos estándar, más o menos moderada. Ahora sí, la economía de Latinoamérica, igual lo que hemos hecho es seleccionar las principales economías de nuestra región. Aparece Perú, México, Chile, Colombia y Argentina. Aquí tiene el gráfico del lado izquierdo de distintos colores que uno puede visualmente sacar sus propias conclusiones, ¿no? Más o menos la evolución del PIB ha sido uniforme, ¿no? Más o menos todos han ido en esa, más o menos juntos, con algunas, digamos, discrepancias, como el caso de México, ¿no? México, esta línea roja que está por aquí, aparentemente se desmarca de las otras economías. Vemos el caso de México. El año pasado cerró en 3.2%, ha sido la economía mejor gestionada, sin duda, comparado con otras economías, pues sin duda México estuvo muy bien. Y si ustedes miran a lo largo de los últimos años, yo creo que excepto el año 2020 y el año 2019, pues México se ha comportado bastante bien. Luego la segunda economía que estuvo muy bien, aquí pues apenas. Bueno, tenemos el caso de Colombia, 0.6%. El caso de Chile, 0.2%. Bueno, pero el año pasado estuvo en recesión, menos 0.6%. Bueno, hablaremos un poquito más del caso peruano más adelante. Entonces, si uno compara esta cifra y dice, oye, pues, ¿qué gobierno ha gestionado mejor su economía? ¿Qué gobierno ha hecho mejor las cosas, mejor la tarea? Pues claramente México. Claramente México, si comparamos estos últimos 6 años de historia. ¿Y qué se prevé para este año y para el próximo? Para estas mismas economías, Perú, 2.5% de enero, pasa a 2.9% en el último reporte del Banco Mundial. Insisto, el más fresco de pronóstico, que es el Banco Mundial, en junio 2024. El año que viene, 2025, ese 2.9% se achica en 3 décimas. Pasa de 2.9% a 3% nuestro Producto Bruto Interno. Eso significa que el año que viene vamos a estar peor que este año 2024. Esto lo dicen los datos, ¿eh? Estas son las cifras que publican estas instituciones, y más concretamente el Banco Mundial. Luego está México. México va a tener un crecimiento de 2.3% este año, según el último reporte del banco. El año que viene baja un poquito a 2.1%, lo tienen por aquí. Chile pasa de 1.8 a 2.6%. Pareciera ser que la economía chilena se va a reactivar un poquito más, casi un punto, pasa de 1.8 a 2.6 en cuestión de meses, pues realmente es interesante. El año que viene, en cambio, hay un comportamiento diferente. Pasa de 2.3% a 2.2%, una décima menos con respecto al pronóstico de enero.
Colombia tendrá un mejor performance. Este año será en 1.3%, bastante mal, menos que el pronóstico de enero. En cambio, el año que viene, 2025, parece ser que la cosa va a estar mejor. 3.2% sería según el último pronóstico. Argentina, el caso atípico en América Latina. Este año cerraría con una recesión de menos 3.5%. Aparentemente el año 2025 habría un rebote importante, pasaría de 3.5 a 5%. Vamos a ver cómo se dan las cifras el año que viene y creo que es un caso de estudio lo que se está dando actualmente en Argentina. Bueno, la inflación en estas 5 economías igualmente importa mucho. ¿Cómo están los precios? ¿Quién lo ha hecho mejor? ¿Quién lo ha hecho peor? Aquí tenemos el caso de Perú. A diciembre del año pasado se cerró en 6.4% la tasa de inflación, o digamos, el aumento general de precios, medio en términos de índice de precio al consumidor. México 5.5%. Chile 7.6%, el país que tuvo una, digamos, inflación fuerte fue Colombia, dentro de las normalitas, pero el caso atípico es Argentina, 133%. Está por aquí, esta línea verde es la que refleja la inflación en Argentina. Al cierre del año 2023 estuvo en 133.8% de tasa de inflación en Argentina. ¿Qué se prevé para este año y para el año que viene? Tenemos Perú, 2.7%. Prácticamente estamos en el rango meta. El rango meta en nuestro país es 3%. Recuerden, es lo que fija el Banco Central. Y el año que viene vamos a estar todavía mucho más, digamos, más cómodos, más, digamos, más cerca, digamos, casi de la meta inferior, que es 1%. Aquí tienen 2% para el año que viene. México está en 4.5% en este momento, el proyectado para este año, y para el año que viene 3.1% de tasa de inflación. Chile, 3.9% para mayo, el pronóstico de mayo del Banco Mundial, y 3.3% es el pronóstico para el año 2025. Colombia es el país que tendría la tasa de inflación más alta este año, según el último pronóstico. Luego, esta tasa igualmente se achicaría y pasaría a 4.3% para el año 2025. Volvemos, el caso atípico siempre seguirá siendo Argentina. Este año cerraría con una inflación de 207%, una cosa realmente impresionante. El año que viene llegaría a caer esto prácticamente a 70%, según el último pronóstico. Veremos cómo camina esa economía, a ver si hay ese cambio significativo en ese país. Bueno, este es el escenario de cómo se van moviendo los precios en estas economías importantes, son las más grandes de América Latina y por eso importa mucho comparar en el tiempo y comparar entre países. Una segunda variable clave, como hicimos en el caso del análisis mundial, es la tasa de política monetaria. ¿Dónde el dinero es más caro? ¿En qué país? ¿Y por qué lo hacen? Pues bueno, en principio hay que decir que el manejo de la tasa de interés es un manejo discrecional. Los bancos centrales manejan la política monetaria discrecionalmente, ¿no? Libremente. Cuando estiman por conveniente, suben, y cuando estiman por conveniente, bajan, ¿no? Eso responde, en cierta forma, a los ciclos económicos. Ya lo dijimos antes, a los ciclos económicos. En periodo de expansión económica, normalmente la tasa de interés baja. Mejor dicho, sube para frenar el aumento de precios. En periodos de depresión, en periodos de ralentización de la economía, normalmente el precio del dinero baja para reactivar esa economía que está deprimida, para recalentar esa economía que está alicaída. Veamos el caso de estos países. Hemos cogido 4 economías porque el caso de Argentina es un caso bastante peculiar, por eso hemos excluido de este estudio para comparar más o menos países homogéneos. Tasa de política monetaria, Colombia actualmente tiene 11.75%, México 11%, Chile 6% y Perú se mantiene ahora Perú está en 5.75%. Eso yo creo que es importante decirlo claro, 5.75%. Bueno, aquí hay un pequeño errorcillo. Este es un poco el comportamiento de la política monetaria, pero vean ustedes el año 2018, ¿no? Subidas y bajadas.
En el caso peruano lo veremos individualmente luego para que vean ustedes cómo se ha ido manejando la tasa de política monetaria en nuestro país y cómo eso se corresponde con la tasa de inflación y con el crecimiento económico. Otro dato que importa mucho conocer en este balance es cómo se ha movido hasta este momento el tipo de cambio de las principales economías, ¿no? Y qué se prevé para el futuro. Bueno, pues aquí tienen varias economías. Esta línea morada que está al final, hacia abajo, viene a ser el tipo de cambio del peso argentino. Dólares versus, en este caso, peso argentino. El peso que más se ha devaluado en los últimos años, si tomamos como punto de partida el año 2015, claramente el peso argentino se ha devaluado en torno a 99%. Aquí la tienen. Datos de TradingView. 99% de devaluación ha sufrido el peso argentino en lo que va del año 2015 hasta la fecha, hasta julio de este año. La segunda divisa que también tuvo, digamos, un comportamiento no tan semejante es el caso de el real brasileño, 59%, peso colombiano, 53%, el peso chileno, 37%, el sol peruano, 25%. Esta línea azul marino, es el comportamiento del tipo de cambio del sol peruano. La divisa que tuvo un excelente comportamiento desde el año 2020, si hacemos un corte aquí, miren ustedes, 2020 hacia el peso mexicano. Claramente tiene una tendencia positiva, el peso mexicano. Bueno, en el tiempo, si se toma en cuenta desde el año 2015, pues el resultado, como ven aquí, es 27.7%. Sin embargo, si solamente asociamos el comportamiento del tipo de cambio pesos mexicanos versus dólares, pues evidentemente en el periodo del presidente López Obrador, sin duda ha sido un excelente comportamiento. Ahora, todo eso también tiene su pro y su contra. El hecho de que una divisa se revalúe mucho no necesariamente es bueno, porque eso también tiene su impacto negativo para las exportaciones. Por eso muchos países utilizan esta herramienta para exportar más o para que sus productos locales sean más competitivos en los mercados internacionales. Lo que hacen es normalmente devaluar su divisa local. Es decir, como todas las cosas de la vida, tiene su lado bueno y su lado malo. Este es el comportamiento. ¿Qué nos depara el futuro? Pues en el caso peruano lo veremos luego. ¿Qué puede pasar con el sol peruano en los próximos meses, en los próximos años? ¿No? Hay una serie de variables que influyen en el comportamiento de este mercado de divisas. También aquí el manejo es absolutamente discrecional. No se olviden ustedes que los bancos centrales intervienen en estos mercados para, de alguna forma, corregir fluctuaciones significativas que tienen sus divisas domésticas, sus divisas locales. Echan mano a las reservas internacionales, cada banco central, y compra dólares o vende dólares, dependiendo cómo se va comportando su divisa local. Bueno, el desempleo en estos 5 países, miren ustedes, la tienen aquí. Podríamos mirar un poco en este periodo largo, realmente es un largo tiempo, 2018 a 2024, pronosticado, es realmente interesante, ¿no? ¿Dónde está el problema? ¿En qué país hay más desempleo? Esta comparación es válida porque nos permite sacar conclusiones de dónde se está manejando mejor el tema de la política laboral. Miren ustedes, Perú tiene, según datos oficiales, 7.2% para este año. Teóricamente sería el desempleo, pero veremos luego exactamente con otros datos que al final cuando toquemos el caso peruano. México tiene 2.6%, es el país con menos tasa de desempleo actualmente. Luego está Chile con 8.3%. Está Colombia, el país con la mayor tasa de desempleo a la fecha, al cierre de este informe del primer semestre de este año 2024. Y luego Argentina estaría con 7.7%. Pues uno se pregunta el caso de Argentina, ¿cómo puede ser posible? Un país que tiene casi 60% de pobreza, un país que tiene un problema de déficit fiscal, un país que tiene un serio problema de deuda, solo puede tener 7.7% de desempleo. Pues como que no cuadra estas cifras. Pero bueno, esas son las cifras oficiales. El INDEC es la institución encargada de elaborar datos o estadística de Argentina, por lo tanto, pues bueno,
Esa es la cifra que usamos para este informe. Pero miren ustedes la línea. La línea es prácticamente horizontal, ¿no? Horizontal. El caso de México prácticamente constante, ligeros cambios en el año 2020 y luego pues se ha mantenido un poquito con una tenue tendencia a la baja a partir del año 2020-21. Esta es un poco la figura que nos muestra la evolución del desempleo 2018-2024. La deuda pública en estos 6 países, ¿no? Importa mucho porque los otros informes que suelen presentar algunas empresas consultoras como la nuestra, pues hacen de periodos muy cortos. Periodos largos permite tener una lectura mejor. Digamos, son datos más interesantes observar cómo en el tiempo se han comportado esas cifras o esos indicadores, ¿no? La deuda pública de estos 6 países tenemos aquí. Hay 2024, también son pronósticos. Ahí parece un poquito de ruido. Si puedes, José Carlos, silenciar este ruido. ¿Sí? ¿Segura? ¿Pero para quién? O sea, a ver, se está cruzando el audio por ahí. Si no les importa, por favor. Decía, la deuda pública de las 6 economías más importantes de América Latina, digamos al cierre del año 2023, el país más endeudado aparece Brasil con 88% del Producto Bruto Interno. Luego está Argentina, bueno, pues son las 2 economías más endeudadas. Perú está con 33.9%. Luego otros países como México, 52%, Colombia, 55%, Chile, 38%. El país que tiene, según estos informes, que tiene menos deuda pública es evidentemente Perú. Luego veremos el caso peruano más concretamente, cuál es esa cifra exacta según el BCR y según el Ministerio de Economía y Finanzas. 2024 habrá un ligero cambio, pasamos de 33 a 40, prácticamente nada. Igual, la otra economía, Brasil, tendría un ligero incremento. Prácticamente todas las economías suben, todas, excepto Argentina. Aparentemente, Argentina pasaría de 89.5 a 80%. El presidente Milei parece quien se va a encargarse de reducir la deuda pública de ese país. Vamos a ver si lo consigue. Y el año 2025 también habrá ligeros cambios. Baja Perú. En este caso Brasil sube un poquito más, sube México un poquito más, igual Chile también tiene una tasa de deuda pública de 42%, igual Colombia sube un poquito y Argentina seguiría bajando, pasa de 80% a 76%. Estas son proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional, por lo tanto, pues bueno, hay que tomarlo siempre con cuidado. Son datos que podían revisarse. Como hemos visto en el caso del PBI, esto está cambiando continuamente. Hay una serie de factores externos, fundamentalmente, como la geopolítica, la geoeconomía, que alteran estas cifras y eso puede dar lugar a cambios en los próximos meses. El déficit fiscal de estas 5 economías, es decir, eso que, insisto, lo que se cobra vía impuestos, vía lo que se gasta, esa diferencia, cómo se ha movido en el tiempo y qué se prevé para este año y para el próximo. ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? Venimos, Perú tenía un déficit de menos 2.2% y estamos ahora en 2.20%, cerramos el año pasado y aparentemente este año había una reducción significativa de ese déficit fiscal. Aparentemente gastamos menos o cobramos más. No puede ser esa la lectura. Gastamos menos o cobramos más para tener menos déficit fiscal. El año que viene podría ser incluso mejor, según estos datos que se publica por el Fondo y otras instituciones. El país que tendrá más déficit fiscal, claramente, la tienen aquí, es Brasil. Luego le sigue, en este caso, México, aunque el año que viene México reduce drásticamente el déficit fiscal. Va a haber nueva presidenta, es la nueva jefa del gobierno mexicano. Vamos a ver cómo maneja su economía. Chile, prácticamente nada, 1.3% el año actual y el año que viene pareciera ser que va a ir o va a intentar llegar al equilibrio fiscal. Eso es lo que dice
el Fondo Monetario Internacional. Luego está Colombia, 2.4, el año que viene 2.6. Pareciera ser que hay una creciente tendencia hacia la reducción del déficit fiscal en la mayoría de estos países. Vamos a ver si se logra, porque eso tiene que ver mucho con lo que llamamos presión tributaria en cada país. Si hay más aportantes, que más ciudadanos pagan impuestos, evidentemente hay más ingresos, por lo tanto esa brecha entre ingresos y gastos se reduce, pero no es el caso. No es el caso, sobre todo en un país o en un continente donde la economía va a estar muy deprimida. Y por último, la parte de la TAN, la pobreza, que es una variable importante. Todo finalmente tiene que corresponderse con estos indicadores sociales, ¿no? Los objetivos de política económica tienen que estar orientados en buscar el bienestar de la gente, el bienestar de la sociedad, ¿no? O sea, una manera de calibrar el acierto o desacierto de las políticas económicas que se ponen en marcha en un país tiene que ver con estos indicadores: desempleo, pobreza, desigualdad. Vean ustedes, estas son las cifras, creo yo, bastante preocupantes en casi todos los países, excepto Chile. Chile tiene una tasa de desempleo, mejor dicho, de pobreza monetaria, en este caso, muy bajita, ¿no? Ahí tenemos desde el año 2020 hasta el año 2023. En este momento, Chile es el país que mejor comportamiento tiene en materia de pobreza monetaria. 6.5% de la población total de chilenos están en situación de pobreza monetaria. El país que tiene más tasa de pobreza en este momento es Argentina. Según los datos, al año 2023 es 41.7%. Pero las últimas cifras que se conoce extraoficialmente con el actual gobierno, porque el actual gobierno entra en diciembre, podría estar hablándose de más o menos 60% de pobreza. Sin embargo, si se han dado cuenta ustedes, si recuerdan ustedes la cifra anterior, solo había una tasa de desempleo del 7.7%. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, pues ahí la tienen las cifras. Luego está el país que tiene la pobreza más alta. Está México con 35.8%. Perú tenemos aquí con 29%. Luego está Brasil con 27%. En este caso, al año 2023. Yo creo que merece la pena ver esto con cierto interés, porque cómo se va moviendo la población de esos países y que esto no es más que reflejo de una profunda crisis económica que tiene cada uno de esos países y que eso se refleja en estos indicadores socioeconómicos. Para ya ir terminando, la economía peruana. Nuestro país ha tenido esta historia. Miren ustedes, desde el año 2008, estamos aquí. Cerramos el año pasado con una economía totalmente deprimida, menos 0.6%. El año más duro ha sido evidentemente el año 2020. Si bien ha habido un rebote significativo el año siguiente, 2021, que pasamos a crecer 13.2%, la tienen por aquí. Y luego volvemos a caer a 2.7% para terminar el año pasado con 0.6%. Para este año y el próximo la situación no pinta bien. No es tan buena que digamos. Para salir de una recesión, por ejemplo, hay dos pronósticos, agosto y abril. Agosto del año pasado, que hizo el MEP, el Ministerio de Economía y Finanzas, teóricamente es la institución que fija las políticas económicas en nuestro país. Miren ustedes, 1.1% fue el pronóstico en agosto del año pasado. Y abril de este año el pronóstico cambia bruscamente. Aparentemente se han revisado las cifras y se plantea, o por lo menos fija, un crecimiento muy, pero muy optimista. El último pronóstico del MEP es de abril de este año y dice que vamos a triplicar el crecimiento proyectado el año pasado en agosto. El año que viene creceríamos en 3%, prácticamente igual con el pronóstico de agosto del año pasado. La pregunta es, ¿con este nivel de crecimiento podemos generar empleo? Yo digo que no. Esta tasa de crecimiento es apenas para mantener el estado actual, incluso para deprimir el tema del empleo. Este nivel de crecimiento no crea empleo, destruye empleo.
porque las empresas con estas tasas de crecimiento sobreviven, apenas sobreviven. Hay muchas evidencias empíricas que demuestran de que un crecimiento de 2.5, de 3%, simplemente sobreviven las empresas y generalmente se destruye empleo. Porque las micros, pequeñas y las medianas empresas son las que crean empleo en nuestro país. El 75% de empleo que se crea en el Perú está básicamente concentrado en ese segmento. Micros, pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, estas micros, pequeñas y medianas empresas, para mantenerse vivas, ¿qué hacen? Pues simplemente reducen costos fijos. Y esos costos fijos están básicamente concentrados en la planilla. Y entonces lo que hacen es echar gente. Por lo tanto, con esos niveles de crecimiento, resumiendo, se destruye empleo. Necesitamos crecer en torno al 3.5, 4%, 5% para crear algo de empleo. Y eso muchos economistas no lo entienden. Porque quienes conocemos el mundo real de cómo funcionan las micros y pequeñas empresas, conocemos de que en este momento las pequeñas, las micros, las medianas están sobreviviendo a duras penas. A duras penas. Y muchas han quebrado. Muchas han quebrado. Si uno mira la demografía empresarial en nuestro país, fácilmente uno podrá ver de que hay una mortalidad empresarial impresionante en el Perú en los últimos meses, de lo que va de este año y del año 2023. El BCR igualmente son pronósticos parecidos. El último fue de junio, en su informe de política monetaria, o reporte de inflación. Dice que vamos a crecer este año 3.1%, pero es un poquito más coherente el pronóstico del BCR. Bueno, fue el penúltimo en marzo y el último en junio. Se mantiene más o menos en esa línea de 3%. Luego el Banco Mundial en su reporte de junio dice que vamos a crecer en 2.9% y el año que viene, según el último reporte del Banco Mundial, vamos a crecer apenas 2.6%. Es decir, la situación el año que viene va a ser peor que este año. Y entonces mucha gente tiene la esperanza de que el gran proyecto del megapuerto de Chancay podía ser un motor reactivador de la economía peruana, que se va a inaugurar en noviembre próximo. Eso podía ser, digamos, un factor significativo. Pero eso está todavía por verse. Hay muchos problemas en torno a ese gran proyecto y esperamos que sea efectivamente ese factor que dinamice un poquito más la economía del país. Ahora, la evolución de la inflación, ¿cómo están subiendo? Están prácticamente a la baja. El informe del BCR, que creo que es lo más fresco que hay, junio, 2.2% y el año que viene 2%. O sea, la economía está estancada. Esto no es más que el reflejo de una economía paralizada. Cuando los precios no suben, significa que la gente no está consumiendo. La gente no está invirtiendo, no está gastando. Porque el precio finalmente es la concurrencia de la oferta y la demanda. Cuando hay poca demanda, cuando no hay consumo, cuando no hay compras, cuando la gente no sale a consumir, evidentemente los precios caen. Los precios caen. No se olviden ustedes que la economía es fruto de la acción humana. Repito, la economía es fruto de la acción humana. Por lo tanto, si la gente no compra, no consume, no viaja, no invierte, los precios caen. Y es exactamente lo que se está presentando en nuestro país. Y no es necesariamente producto de la política monetaria que ha puesto en marcha el Banco Central, sino simplemente la propia dinámica de la economía nuestra hace que los precios estén en este momento estancados. Y no es más que el reflejo de que la economía está paralizada. Históricamente, la tasa de inflación más alta fue en el año 2022, luego bajó a 3.41 en periodo de recesión. La meta de inflación que tiene el Banco Central de Reserva, saben ustedes que es 2%, estamos prácticamente en el rango de 2%. Por lo tanto, lo que debiera hacer el Banco Central es bajar esta tasa. Bajar esta tasa mucho más, porque 5.75 es una tasa nominal, manejada discrecionalmente por el Banco Central de Reserva, porque ninguna empresa, ni mediana, ni grande, ni pequeña, ni las grandes holding consiguen préstamos a 5.75. Estos son tasas de referencia para operaciones entre bancos. El banco A presta dinero al banco B o el Banco Central de Reserva presta dinero al banco de la esquina. En esas operaciones sí se utiliza esta tasa, por eso se llama también tasa
de interés referencial. Pero nadie consigue dinero a esta tasa. Las tasas de interés que cobran los bancos, eso que se llama la tasa pasiva, a un prestatario, que puede ser un microempresario, un pequeño empresario, un mediano empresario, incluso los grandes holdings, están en torno, los grandes holdings en torno al 7%, 8%. Las microempresas, las pequeñas empresas están en torno a 25, 30, 40, 50%, dependiendo del perfil de cada prestatario. Entonces, en este escenario de una caída de tasa de inflación que está en torno a 2%, 2.2%, lo lógico sería que esta tasa siga bajando, siga reduciéndose, pero el Banco Central se ha, digamos, empecinado en mantener el precio del dinero caro. Es decir, la política monetaria en nuestro país no está contribuyendo a la reactivación de la economía. Una política monetaria austera, restrictiva, dura, pues simplemente paraliza la economía. Es la ley de la economía, es tan sencillo de entenderla. La economía también es sentido común, es también un poco de lógica. No se olviden ustedes que la economía no es ciencia exacta, no es una ciencia natural, es una ciencia social. Por lo tanto, la economía se basa en la acción humana. La política monetaria es un instrumento que hay que utilizar para determinados fines. En este caso, uno de los fines debiera ser reactivar la economía. Pero para reactivar la economía, el precio del dinero debe abaratarse mucho más. Cuando estemos prácticamente en la lona, con un crecimiento de 2.5%, de 2.6%, lo lógico es que la política monetaria ayude a levantarse de la lona, ayude a reactivarse la economía. Y es exactamente lo que no se está haciendo en este momento en nuestro país. O no lo está haciendo el Banco Central. La brecha entre tasa activa y tasa pasiva es esta. Cuando uno va al banco de la esquina a ahorrar un dinerito, pues lo que están dándote a ti es esta tasa. Esta es la famosa tasa activa. Cuando uno quiere ahorrar un dinero, del banco te paga 2.5, 3%, 4%. Y dependiendo de los montos. Pero cuando el banco te presta dinero, te paga a estas tasas. Esto es una tasa bastante aceptable. Podría ser para una empresa que tenga un buen perfil crediticio, un historial crediticio muy bueno. Pero para una empresa micro, pequeña, que necesita dinero para su capital de trabajo, esta tasa evidentemente se dispara el doble. El grueso de las empresas que acuden a un banco consiguen dinero a 30%, 35%. Esta es una situación, digamos, ideal. Esta brecha entre la tasa activa y la tasa pasiva, pues fíjense ustedes, están casi en 12%. Mientras esto exista en nuestro país, es muy difícil que las micros, pequeñas o las medianas empresas se reactiven. O por lo menos, o en el mejor de los casos, aumenten de tamaño. Miren cómo se ha comportado a lo largo de la historia. Prácticamente no ha cambiado nada. Este es nuestro drama. Y creo que en ese sentido la política monetaria en nuestro país no está funcionando. La SBS, que es la institución que de alguna forma supervisa las entidades financieras que operan en nuestro mercado financiero, no está haciendo su trabajo. El tipo de cambio también importa mucho. Importa mucho porque nosotros importamos bienes de capital, importamos insumos, también exportamos y todo eso está ligado al dólar. Para importar petróleo, para importar insumos, para importar bienes de capital, necesariamente tenemos que hacernos con el dólar. Y el tipo de cambio tiene este comportamiento. Ya les decía que en algún momento llegó hasta 4.11%, fue entre octubre y noviembre, diciembre del año 2021. Creo que fue el periodo de Pedro Castillo como presidente. Luego empezó a bajar un poquito, actualmente está en 3.8, 3.84. Aparentemente se va a cerrar, según las expectativas de tipo de cambio que maneja el Banco Central, se va a mover entre 3.75 y 3.8 durante este año. Y probablemente ese tipo de cambio se mantenga el año que viene por una razón muy elemental. Para suerte nuestra, tenemos una balanza comercial superavitaria. Exportamos minerales fundamentalmente, exportamos productos agroindustriales, exportamos harina de pescado
Todo eso hace que nuestra balanza comercial sea positiva. Y cuando exportamos bastante, evidentemente entran muchos dólares al país. Hay mucha, digamos, cantidad de dólares que entran a nuestra economía. Eso hace que el tipo de cambio baje. Esta tendencia puede mantenerse el año que viene, por eso yo creo que no va a haber un cambio significativo del tipo de cambio durante el año 2025. El rango, según las expectativas, 2025-2026 va a estar en torno a 3.75, 3.8%, 8 soles, mejor dicho, 3.8, 3.75 un dólar el año 2024. Y cerraremos este año seguramente en 3.8, 3.75. No va a haber grandes cambios. Incluso para entender mucho más la tendencia del precio del dólar hay que mirar cómo está la geoeconomía, ¿no? Ahora hay una creciente interés por migrar del dólar hacia otras divisas. Recuerden ustedes que hace apenas unas semanas atrás no se renovó el contrato o el acuerdo que tenía Arabia Saudita con Estados Unidos acerca del petrodólar. Por lo tanto, hay países ahora mismo que están comprando petróleo de Arabia Saudita o otros países, no solamente en dólares, sino en las divisas de sus respectivos países. Eso está haciendo que haya una especie de cambio en la composición de las operaciones comerciales mundiales y, por supuesto, también en la composición de las reservas internacionales netas en el mundo entero. Normalmente casi el grueso de los estudios que se presentan no toman en cuenta este dato. Para cerrar un poco el círculo, nosotros lo que hemos hecho es presentar cómo se mueve en nuestro país el presupuesto nacional. Este gráfico lo que está reflejando es la evolución del PBI. Esta barra azul muestra el Producto Interno en valores absolutos. Ahí la tienen. La barra verde muestra el presupuesto inicial de apertura. ¿Cuál es el mensaje de este gráfico? Lo que nosotros queremos es mostrarles de cómo el presupuesto de nuestro país se manejó o se maneja en el tiempo y qué porcentaje de ese PBI representa el presupuesto público. Cada año el país tiene un presupuesto. Y la idea es ver cuánto de ese Producto Bruto Interno representa nuestro presupuesto. Y si ustedes se fijan aquí, ahí la tienen, el crecimiento del presupuesto inicial de apertura. Aquí tiene esta línea roja. Y la última línea, la línea esta morada, que está en la escala del lado derecho, el presupuesto inicial de apertura respecto al Producto Bruto Interno. Y entonces yo me fijo y digo, mire, ¿cuánto del PBI representa el presupuesto anual? El presupuesto del año 2024 asciende a 241.000 millones de soles. Está por aquí. 241.000 millones de soles. Ligeramente mayor que el año 2023. ¿Ese presupuesto cuánto representa del Producto Bruto Interno? Pues representa, en este caso, el 22.8%. Apenas. Y si uno mira en el tiempo, este famoso presupuesto no ha crecido nada, prácticamente casi horizontal. Pero además de esto, es que este es un presupuesto nominal, no toma en cuenta la inflación. Si nosotros tomáramos en cuenta la inflación desde este año, si tomásemos como año base el año 2010 y que acumulásemos cada año la tasa de inflación, evidentemente esos 241.000 de este año sería pues, seguramente 200.000 millones. Y eso es lo que normalmente no toma en cuenta el presupuesto anual en nuestro país. Y entonces, para terminar esta parte del presupuesto, presupuesto inicial de apertura, 241 millones, pero ese presupuesto se modifica en el tiempo. El presupuesto de nuestro país se ha modificado, por ejemplo, el año 2000, mira de lo que va este año. Inicialmente se había presupuestado 241.000 millones de soles. Mire la tendencia, ¿no? Mire, interesante, ¿no? Cada vez aumenta, pero tampoco el aumento es significativo. Y el modificado a la fecha, a junio de este año, ese presupuesto inicial de apertura se ha modificado en 254.000 millones. Está aquí la diferencia. ¿Cuánto se ha ejecutado de ese presupuesto que está modificado? 104.000 millones. Eso significa que no se ha ejecutado este monto, más de la mitad.
150.000 millones queda por ejecutarse en lo que resta de este año. ¿Qué lectura tiene esto? Pues simplemente ineficiencia, falta de capacidad de gasto, mucha mediocridad, mucha burocracia, hace que el presupuesto que se asigna no se ejecuta. Que también tiene una lectura importante para la economía del país. ¿En qué se gasta este presupuesto? Pues otra pregunta. Básicamente, como les decía al principio, se gasta en gastos corrientes, sueldo de la burocracia, pago de la deuda pública que tiene el gobierno peruano y gastos de capital. Alguna que otra pequeña inversión en obra de infraestructura básica. En eso se gasta. Pero fundamentalmente, el grueso del presupuesto público está orientado a gastos corrientes y una parte importante al pago de la deuda pública que tiene el país. Entonces, como consecuencia de esa brecha entre lo que cobramos vía impuestos, vía impuestos directos e indirectos, y lo que gastamos para gastos corrientes y gastos de capital, tenemos el déficit fiscal. A esa diferencia dijimos antes que era el déficit fiscal. Ese déficit fiscal actualmente, 2023, se cerró en 2,8%. Aquí la tiene. Que no es mucho comparado con otros países, ¿eh? Esta caída brutal significa pues, que el año 2020 no se ha disparado, ¿no? 8,8% de déficit fiscal. Ha habido una inyección en ese programa Reactiva Perú, que fue impresionante la cantidad de dinero que asignó el gobierno a las empresas, según decían en ese momento, para que no se rompa la cadena de pagos. Y como consecuencia de esa inyección importante de dinero, se dio este déficit de menos 8,8%. Y a partir de ahí se ha ido reduciendo un poquito, 2,5% para el año 2021 y así sucesivamente. El año pasado cerramos en menos 2,8% y se proyecta para este año en 2,5% de ese déficit fiscal y el año que viene aparentemente se reduciría. Pero como decía al principio y lo digo una vez más, esto no necesariamente significa que estemos bien. Esto de que estemos en equilibrio no necesariamente significa que la economía está bien. Hemos visto que hay una tasa de desempleo importante y otras variables. La presión tributaria para cubrir. ¿Por qué esa brecha de déficit fiscal? Pues bueno, ¿cuánta gente paga sus impuestos? En nuestro país, la presión tributaria, que también se conoce como presión fiscal, está al cierre del año 2023 en 15,5%. Prácticamente igual este año y el próximo. Si uno comparase esta cifra con otros países de América Latina, el Perú tiene la tasa de presión fiscal más baja. Incluso Bolivia tiene mejor. Bolivia tiene 21,5%. En cambio, nosotros estamos prácticamente en el fondo, comparado con el resto de los países de nuestro entorno más cercano. Es decir, apenas un 15,5% de la recaudación de la presión tributaria del PBI. Poquita gente paga sus impuestos, hay mucha evasión tributaria, mucha ilusión tributaria, mucha economía informal, mucha economía subterránea. En gran parte se explica el déficit fiscal porque hay poca gente que aporta, poca gente que paga impuestos. Como consecuencia de esa baja presión tributaria y ese déficit fiscal se genera la deuda pública, porque esa brecha hay que financiar de alguna manera. Tiene que salir dinero de algún sitio para cubrir ese déficit fiscal entre ingresos y versus gastos. Y esa deuda pública cerró el año pasado en 32,9% del Producto Bruto Interno del país. Y se prevé que este año sería un poquito más, 33,5%, y el año que viene se proyecta un 33,6%. Aún así, estas cifras están muy lejos de lo que se está dando en otros países de nuestro entorno más cercano. Hemos visto que Brasil tiene cerca de 80% de deuda pública, Argentina, ya no decir, Colombia, Chile. El país que tiene la menor tasa de deuda pública es Perú dentro de esos 5 países que hemos estudiado. ¿Eso quiere decir que estamos bien? No. Ustedes han visto que la tasa de pobreza en Chile está en 6,5%. En cambio, nosotros tenemos una tasa de pobreza de 30% prácticamente. Entonces, si uno compara estas dos variables, pues no necesariamente esta menos deuda significa que estemos mejor. Entonces, ya cerrando, falta un par de gráficos. El mercado laboral a nivel nacional
Esto es un dato relevante, muy relevante. La población en edad de trabajar total en nuestro país, miren, la población en edad de trabajar total en nuestro país es de 26 millones y picos. Si yo desagrego esa cifra a la fecha, en este caso a 2024, mayo 2024 es el dato más fresco que tenemos, desagrego en dos grupos, lo que llaman la población económicamente activa. Esos chicos de 14 años para arriba. Esa gente que está trabajando o está buscando trabajo intensamente. Representa el 70%. Es decir, la población económicamente activa de nuestro país, personas o peruanos mayores a 14 años, son 18.328.000. Y eso representa el 70% de la población en edad de trabajar, que son 26 millones. Pero hay un porcentaje alto de 30% que se llama no PEA. Es decir, no trabajan o simplemente pues no hacen nada. No PEA, simplemente no trabajan. Seguramente muchos de ellos serán estudiantes, serán amas de casa, serán jubilados, serán discapacitados, no lo sé. Y eso representa 30%. Es lo que llaman no PEA. Una población que no forma parte de la población económicamente activa. Seguramente son, repito, amas de casa, jubilados, cesantes, estudiantes, discapacitados, no lo sé. Pero representa 7.800.000 peruanos que no generan riqueza, que no producen. La pregunta siempre uno se hace, ¿no? ¿De qué vive? Pero bajamos un poquito, aquí en esta llavecita, de estos 18 millones de peruanos, que es lo que se llama la población económicamente activa, 8.900.000 son los que están adecuadamente empleados. O sea, trabajo. Tienen trabajo con los derechos de ley. Casi 9 millones tienen trabajo con todos los derechos, CTS, vacaciones, jubilación, etc. Pero hay 8.270.000 que representan más o menos esos 8.270.000 de esos 18 millones, más o menos representa 45% de peruanos subempleados. Y un subempleado no es más que aquel trabajador que trabaja media jornada o recibe medio sueldo. No se olviden ustedes que el sueldo mínimo vital en este momento en el Perú es de 1.025 soles. Eso significa que aquel chico o aquella chica, aquel joven o aquella persona que está trabajando media jornada recibe más o menos 550 soles. Y la pregunta es muy simple. ¿Una persona podría vivir con ese sueldo? Claramente que no. Entonces, el dato más preocupante en el Perú es la tasa de subempleo, que en términos relativos está en torno a 45% de peruanos subempleados. O reciben medio sueldo o trabajan media jornada y no tienen ningún derecho de ley. Y según la última estadística de mayo de este año, del INEI, 6.4% serían aquellos peruanos totalmente desempleados, que están buscando trabajo y no consiguen. Este es el drama más importante de nuestro país, del cual poco se habla y poco se dice. Se presentan cifras macroeconómicas de déficit fiscal, de deuda pública, de crecimiento, tipo de cambio, pero la parte social, la parte humana, desempleo, pobreza, desigualdad, casi siempre no se presenta. Por eso este informe es completo. Abarca todos los puntos que creo que todos debiéramos conocer. Y por último, termino con esto, la pobreza. La pobreza en nuestro país ha tenido este comportamiento. Aparentemente, desde el año 2007 ha habido una buena... La tienen aquí, 2007. En ese momento la pobreza monetaria, eso que mide, tomando en cuenta los ingresos de cada peruano, estuvo en 42%, en 2007. Pero luego empezó a caer, pero la caída llegó hasta el 2019, antes de la pandemia. En ese momento la pobreza estaba en 20.2%. Y con la pandemia se disparó a 30%, luego un poquito ha caído. Ahora mismo estamos en 29%. Es decir, un tercio de la población peruana está en situación de pobreza.
ya no hablar de la pobreza extrema, ya no hablar del tema de, digamos, seguridad alimentaria. Y hay un estudio interesante que ha hecho el Banco Central de Reserva acerca de la pobreza multidimensional. Otros también lo conocen como pobreza multifactorial. Esa pobreza multidimensional que ve el tema de alimentación, seguridad, vivienda, educación, ¿no? Evalúa una serie de factores y hay 36.8% de peruanos en situación de pobreza multidimensional. 36%, más de un tercio de la población de peruanos al año 2020 estaban en situación de pobreza multidimensional, es decir, problemas de pobreza en educación, de salud, alimentación, vivienda, servicios básicos, etcétera, etcétera. Este es nuestro drama y creo que el crecimiento económico de un país tiene que reflejarse en estos indicadores. Tiene que haber una correlación entre un buen crecimiento y la reducción de la pobreza, del desempleo. Por eso decía al principio que los objetivos de las políticas económicas tienen que estar orientados al bienestar de la gente. Una economía puede crecer mucho, pero si ese crecimiento no se traduce en mejor calidad de vida de su gente, de poco sirve. De eso se trata. Bueno, pues muchísimas gracias, José Carlos. He terminado y aquí tengo algunas conclusiones y estas conclusiones vamos a colgarlos ya en la página del instituto y quien tiene interés podrá acceder a esta presentación y podrá tranquilamente leer. Y cada uno igualmente podrá sacar sus propias conclusiones a partir de estas cifras, que son cifras oficiales. Muchas gracias nuevamente. Bueno, reiterar las gracias al expositor y a los asistentes. Esta presentación estará en la web del instituto. Quienes tienen interés con hacerse una copia pueden visitar la página en iiee.edu.pe. Bueno, pasaremos a la ronda de preguntas entonces. Veo bastantes aplausos, una muy buena presentación. Entonces, comenzaremos con las preguntas. Cualquiera que desee formular una pregunta puede levantar la mano o puede escribirlo en el chat para que yo lo pueda leer. ¿Sí? Me parece que tenemos ahí algunas manos levantadas, José Carlos. Ahí la tienes. Okay. Sí, acá veo a Thalía Castañeda. Adelante, Thalía. Hola, Thalía. Buenas noches, profesor. Increíble presentación. Muchas gracias por todos los alcances actuales. Mi pregunta es más acerca sobre el Perú y qué proyecciones usted tiene sobre el crecimiento económico, ¿no? Tras estas reducciones constantes de la tasa de interés que hemos visto por parte del Banco Central, ya que recientemente no se bajó la tasa de interés, que en un momento fue 7.75 y ahora pues está 5.75. Entonces, sobre todo porque, bueno, o sea, es nuestro país y creo que a todos aquí nos interesa saber qué podemos hacer, ¿no?, con nuestro dinero y qué proyecciones se viene con esto, ¿no? Gracias, Thalía. Muy buena pregunta y por esas generosas palabras. Bueno, yo soy pesimista en este caso. Por naturaleza soy optimista, pero el escenario no pinta bien, sin duda. Hay una serie de factores que hacen que las cosas estén marchando como hasta ahora hemos visto. La crisis política que vivimos, la crisis social, la crisis moral, la crisis económica, es decir, nuestra situación es el resultado de una multicrisis, de una policrisis, que son los factores exógenos, mejor dicho, endógenos, problemas de crisis interna. Pero además de eso tenemos una crisis externa. Hay una serie de conflictos geopolíticos, geoeconómicos, conflictos comerciales entre distintos países que también tienen sus consecuencias en las economías domésticas de cada país. Y nosotros no somos ajenos a esas crisis. Nos importa mucho lo que pasa en nuestro país. Lo que pasa es que normalmente miramos de costado. Yo creo que los estadistas, los buenos gobernantes, los países serios debieran también tomar en cuenta esos factores externos que se dan en otros países que de alguna forma tienen su impacto directo o indirectamente. No se sabe exactamente qué futuro le depara a Estados Unidos después de las elecciones de noviembre próximo. No se sabe exactamente cuál va a ser el desenlace final de la guerra que se está librando en Ucrania.
No se sabe exactamente qué va a pasar, Thalía, mañana domingo con las elecciones en Francia. Es decir, hay una serie de factores que se están, digamos, moviendo en distintos escenarios geográficos que tienen su impacto en nuestro país. Si a eso le sumamos nuestra crisis interna, pues el cóctel está bien preparado, ¿no? Todavía tenemos el cambio de gobierno en el año 2026, son las elecciones internas, mejor dicho, en nuestro país. Se dice que no va a haber cambios hasta esa fecha. Bueno, tenemos entonces casi 2 años para sufrir. Ya veremos a quién se elige. Ya veremos quién nos propone los próximos candidatos, que también importa mucho conocer sus propuestas, sus ideas, sus programas. Pero fundamentalmente a mí me importa como profesor, como docente, como peruano, el futuro de la juventud peruana. Es lo que más me importa. Y creo que el futuro, al margen del desapasionamiento con el que podemos decir las cosas, no es bueno. No es bueno. Yo estuve hace 2 días en la Universidad de Ingeniería, intercambiando con estudiantes y hace poco una conferencia en el Colegio de Ingenieros y pude observar de cerca la preocupación que tienen estos jóvenes. El futuro que les depara. Es el escenario en el que estamos, Thalía. Muchas gracias. Muchas gracias por el alcance, profesor. Gracias. Bueno, tenemos otra mano levantada de María Montero. Hola, Sí. María. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Buenas noches, María. Gracias por la conferencia y bueno, con los alcances acerca del entorno económico. Yo tengo una pregunta, ¿no? Con respecto a los gráficos que mostró, ahí vi los índices sobre el déficit fiscal. Y bueno, me llamó la atención el caso de Japón, ¿no? En este caso quería preguntar qué malas prácticas ha tenido o hecho este país para ser el país con mayor déficit fiscal. Bueno, ya dijimos en una parte de mi presentación que el déficit fiscal es el fruto de dos factores. La recaudación tributaria versus gastos en la que incurre un gobierno. La recaudación fiscal es básicamente los impuestos que pagamos los ciudadanos por distintos conceptos, impuestos directos o impuestos indirectos. Pero por otra parte, ese dinero que recibe el gobierno destina a una serie de obligaciones que tiene como gobierno. Y esas obligaciones básicamente la planilla de la administración pública, de toda la burocracia que tiene ese país. Pero no termina allí. También una parte importante de esa recaudación tributaria se destina a pagar las deudas que tiene. Ya decíamos que Japón tiene una de las deudas más altas del mundo, 250% de deuda pública de su Producto Bruto Interno. Y un tercer capítulo importante, el del destino que le dan el dinero que recauda, es las inversiones en bienes de capital. Entonces, el origen fundamentalmente de ese déficit fiscal está su endeudamiento público. Pues lo bueno que tiene Japón es que su deuda pública no está en dólares. Está fundamentalmente en yenes japoneses. Por lo tanto, según analistas económicos, según el propio gobierno japonés, es una deuda manejable. No le afecta el tipo de cambio del dólar. Como esa deuda está en moneda doméstica, moneda local, como nosotros la tenemos, por ejemplo, una parte de la deuda peruana está en soles y otra parte está en dólares. Si el dólar se altera, nos afecta. Pero si está en soles, evidentemente vamos a seguir pagando en soles. Entonces, el exceso de deuda pública es fundamentalmente el origen de esa brecha fuerte de déficit fiscal que tiene Japón. Ahí está el origen del problema, ¿no? Pero aún así sigue siendo una economía sólida, una economía fuerte. Tiene si bien un crecimiento bastante bajo, incluso ha habido casos en que su tasa de referencia que maneja el Banco de Japón ha sido negativo. Hasta hace poco, apenas unos meses atrás, esa tasa de menos 1% ha pasado a 0,10 positivo. Aparentemente una economía estancada, una economía en recesión permanente desde el año 2008, de esa famosa crisis financiera del año 2008, sigue siendo así Japón. Pero a pesar de los pesares, como dicen, es una economía potente.
fuerte. No sé si esto es sostenible en el tiempo, ¿no? Por lo menos la experiencia reciente señala de que es una economía que se mantendrá fuerte en los próximos años. Pero como estos conflictos en Asia, en Europa, en Medio Oriente, también pueden alterar. Así que creo, por eso ahora se está hablando mucho de perspectiva, mirada al futuro. Como se está formando varios bloques geoeconómicos en el mundo, que también altera las economías de los distintos países, economías domésticas, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, el origen de ese elevado déficit fiscal es fundamentalmente el pago de su deuda pública. De acuerdo, gracias. Gracias a ti, María Teresa. ¿Algo está